Ya es una tradición, se acerca un partido grande de la Champions y aparece por aquí Miguel Ruiz para sentar cátedra. Falló en su pronóstico con el Manchester City Real Madrid, aunque en las claves de los dos partidos estuvo bastante acertado. Y yo quiero ver qué me cuenta de ese Bayern Real Madrid. Dos colosos del viejo continente, dos aristócratas del fútbol europeo frente a frente, buscando un pase, mejor dicho, a la final de la Champions. A ver qué nos cuenta Miguel Ruiz sobre Harry Kane, sobre Tuchel, sobre el Bayern, sobre muchas preguntas que nos hacemos los madridistas a 2 días de la ida de las semifinales de Champions. Aleo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya os lo he dicho en la entrada, tradición justo antes de un partido grande de Champions. Aquí viene Miguel Ruiz a equivocarse, básicamente, como la otra vez que dijo, el City le va a meter 7 al Real Madrid y tal, y luego pues pasó lo que pasó, pero debo decir que en las claves más o menos estuvo atinado. No esperábamos, creo, ninguno de los dos ese recital defensivo del Real Madrid en el Etihad, pero ya hemos pasado la página. Bayern Real Madrid, duelo grande en Europa. Entiendo que ha habido demasiada euforia dentro del madridismo, que aquí parece que ya hemos hecho todo, ya hemos ganado la Champions, queda trabajo por hacer. Y de hecho hay cositas en el Bayern que deberíamos tener en cuenta. Miguel, bienvenido. Muy buenas, Quillo. Bueno, yo tengo que decir que creo que en las claves estuve bastante acertado, no un poco. O Efectivamente. sea, estuvo bastante bien. Luego, la lectura del partido yo creo que se ajustó bastante a la conversación que tú y yo tuvimos. Es verdad que, pues si algo tiene bueno el fútbol, es que a pesar de los favoritismos, pues existe lo aleatorio, que nos convierte en figuras que discuten sobre cosas que luego no saben si van a pasar. Así que eso vamos a hacer hoy también con el Bayern, que creo que hay cositas muy interesantes sobre este equipo que no está en su mejor momento, pero que puede ser muy peligroso en Champions. Yo pienso lo mismo. Por cierto, hablando de Champions y tal, esta próxima semana en tu canal vamos con todo, ¿no? Me Vamos has dicho con que como 15 todísimo. vídeos el lunes, una Sí, cosa así. 16 o 17, sí, no, no. Aparte de que me hayas echado la bronca, de récord, porque Sí. esta semana pasada subí muy pocos vídeos. Esta semana va a ser movidita, se vienen partidos muy importantes de Champions League, se vienen partidos muy importantes también en Europa League y en Conference, y vamos a tener contenido relacionado con todo ello, sobre todo enfocado en la Champions League, por supuesto. Que es que hemos hablado, esto no lo vamos a tocar en el vídeo, pero hay un Roma Leverkusen que tiene una pintaza tremenda el jueves, ¿eh? Sí, sí, sobre todo por cómo llega el Bayer Leverkusen, que parece que ni haciéndolo casi todo mal en una parte del partido es capaz de perder en Bundesliga. Por lo tanto, veremos si conserva también esa mística y esa mano que está demostrando Xabi Alonso en competición europea a unas alturas ya muy serias, ¿no? Porque esas semifinales contra la Roma pueden ser un partido muy exigente. Estaremos pendientes y doy por hecho que en tu canal irás comentando cositas de esa eliminatoria. Centrándonos ya en el Bayern, como te dije el día del City, lo que ha ocurrido este fin de semana le damos poco valor, tanto en uno como en otro, vamos, era Absolutamente. una plaga de suplentes, nada que rescatar, nada de lo que hayamos visto en Anoeta o de lo que hayamos visto en el partido del Bayern nos va a valer para analizar. Y yo quería empezar por un tema que a mí le llevo dando vueltas a la cabeza y ya lo he hablado, lo voy a poner aquí de hecho, lo he hablado ya con la gente del canal en algún directo tal, lo de Harry Kane. Y yo aquí Sí. voy a decir siempre, lo voy a dejar claro porque la gente luego ya sabes cómo es, a mí me gusta mucho más Haaland, me parece mucho mejor, más, digamos, sobre todo de cara a portería me parece más definitivo Haaland, Sí. pero tengo la sensación que Harry Kane le puede dar más dolores de cabeza a Rudiger que Haaland por la manera que tiene de jugar Harry Kane, que es muy, entre comillas y salvando las distancias, muy Benzema. Sí, 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 sí. Bueno, no es una mala comparación. Es verdad que Benzema era un jugador distinto, pero tiene ese puntito de actuar casi como un 9,5. Un jugador que tiene la tendencia a bajar unos metros, a involucrarse en la creación de la jugada, en esa zona de tres cuartos, para intentar también sacar de sitio a los centrales o por lo menos generarles la duda. Eso es algo que Haaland no tiene,
que no ha hecho en el Manchester City, que tampoco lo vimos demasiado en el Borussia Dortmund. Por lo tanto, creo que estás muy acertado en lo que comentas de por qué te gusta un poquito más Haaland, ¿no? Es un depredador del área, es un gran finalizador, un abanico estupendo, ¿no? de opciones para intentar traspasar la portería contraria. En el caso de Harry Kane nos encontramos con un gran rematador, con un gran finalizador, pero que sobre todo yo creo que su valor va más allá de ese apartado finalizador y que se convierte en un componente más de la creación de la jugada ofensiva. Y eso es lo que quizá puede cambiar radicalmente lo que puede pensar Ancelotti que tiene que ser su defensa al hombre. Yo creo que puede ser el mismo encargado, puede ser Rudiger el elegido, pero eso tiene sus riesgos. Conlleva una serie de riesgos que es precisamente sacar de sitio a un central que puede ser amenazado por otros jugadores, puede ser de alguna manera aprovechado esa descompensación o esa duda, la puede aprovechar muy bien el Bayern con su juego interior, tiene jugadores que se incorporan muy bien a zona ofensiva, a zona de finalización, como puede ser Musiala, como puede ser Müller, son jugadores que tienen gran llegada, como Goretzka. Hay varios futbolistas que pueden ser muy difíciles de marcar si Harry Kane arrastra al central. Por lo tanto, ahí surgen varias dudas. ¿Será Rudiger el que acompañe a Kane? ¿Será Tchouaméni, si es el elegido para la defensa, el que dé ese pasito adelante sabiendo que se puede sentir cómodo en esa zona de tres cuartos, teniendo que volver, teniendo que medir hasta qué punto agobia a Harry Kane? Es un poco el debate que existe en esto y nace un poco de esa diferencia entre Haaland y Harry Kane, con cifras a nivel de remate parecidas, pero con mayor efectividad incluso de Harry Kane. Por lo tanto, estamos ante una temporada memorable para el jugador inglés, a pesar de que su equipo no ha acompañado en la disputa de los títulos. Eso te iba a decir, que por un lado va el Bayern, que salvo que en Champions pueda tal, no va a ganar títulos. Por otro lado va Harry Kane, que ha hecho un temporadón en Alemania. Yo tengo la sensación de que Ancelotti no va a poner marcaje al hombre como tal. Es decir, lo que vimos de Rudiger con Haaland, sobre todo en el Bernabéu, que era estar pegado a él, yo creo que no va a hacer por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque Harry Kane te saca siempre de posición, le gusta mucho bajar a recibir, le gusta mucho involucrarse en la jugada. Y eso, si hay ciertos desajustes, lo puedes pagar caro, más que nada porque luego hay un central que no es central, salvo que juegue Nacho, Eso y que es. puede penalizar mucho al Real Madrid. Pero luego también está el tema del juego aéreo, que Harry Kane no es cojo precisamente, que puede hacer daño. En ese caso, fíjate lo que te digo, yo creo que el Madrid, en esa situación en concreto, sí que va a intentar, a la hora de que el Bayern vaya a cargar el área, emparejar a alguien con Harry Kane, y lo mismo es que es Tchouaméni y no Rudiger. Claro, yo creo que si yo tuviera que perseguir a Harry Kane, optaría por Tchouaméni. Si tuviera que medirme en el salto, en intentar aplacar un poco esa potencia física, igual sí que me podría decantar un poquito más por Antonio Rudiger, que no es un jugador súper apto para el juego aéreo, pero sí que es un valor al alza para intentar medirse con Harry Kane. Son situaciones distintas. Yo me inclino, como tú bien has dicho, porque Carlo Ancelotti va a entender que perseguir a Harry Kane limita mucho las posibilidades de su defensa y probablemente puede convertirle problemas o casualidades en ocasiones de gol para el rival. Por lo tanto, las puede aprovechar, como ya he dicho, ¿no? Esas zonas desprotegidas las pueden aprovechar otros jugadores que no sean precisamente Harry Kane. Yo opto por una defensa mucho más posicional que al hombre de lo que vimos precisamente con el City. Yo creo que va a ser una defensa que se va a preocupar sobre todo por cómo están aprovechando los rivales los huecos y las opciones que tienen de cara a gol y no tanto por perseguir a un jugador que les pueda provocar problemas, ¿no? de cara a gol. Y luego vamos con un jugador, este tema es tuyo, lo has propuesto tú, el que vamos a tratar ahora, que es el tema de Musiala. Sí. Porque tú seguramente a alguien que no vea mucho al Bayern le puedes decir, ¿dónde juega Musiala? Pues no te lo sabrían decir. Te puede aparecer por varios frentes y eso, Sí. conectándolo con lo que has dicho antes, le puede hacer daño al Real Madrid. Es decir, si Harry Kane consigue sacar a la defensa y Musiala detecta todos esos espacios, Sí. puede ser muy peligroso. A mí es que Musiala además me parece un jugador tremendo. Sí, mira, más allá de la posición y del rol, que al final es de donde nace este debate y del que te he propuesto, a mí lo que me gusta sobre todo de Musiala es que genera superioridades con una facilidad increíble. Es un jugador que en conducción y que en dominio de pelota es muy inteligente para asociarse incluso
cuando hay muy poquito espacio y cuando hay muy poquitas opciones. Es un jugador que tiene esa capacidad de 1 contra 1, que tiene muy buen disparo, que tiene una lectura de fútbol impresionante y por lo tanto me parece que es un futbolista que juegue donde juegue va a generar esas superioridades y eso es algo que va a tener que detectar el Real Madrid y que va a tener que intentar paliar. Si juega por la izquierda, como ha hecho en muchas ocasiones cuando ha jugado Thomas Müller, pues probablemente sea un futbolista que vaya a buscar un poquito la espalda de Carvajal, que vaya a buscar la descompensación que suele darse entre lateral y central, que hemos hablado muchas veces de ella y que es muy, muy difícil de defender. Yo sé que ahora hay mucha coña con lo que dijo Luis Enrique el otro día por lo de los espacios indefendibles, pero es uno de esos espacios muy difíciles de defender, ¿no? Esa opción entre lateral y central. Creo que Musiala es un jugador muy inteligente precisamente para buscar esas zonas y es un futbolista que incluso cuando juegue detrás del delantero, que es una posición que a pesar de que salga desde la izquierda, va a ocupar en muchas ocasiones, porque Thomas Müller es un jugador que también sabe moverse a otras posiciones, sabe leer cuándo tienen que intercambiarse posiciones. Creo que Jamal Musiala puede ser una opción perfecta para que la maniobra de distracción de Harry Kane surta efecto. Por lo tanto, va a tener que estar muy pendiente el Real Madrid de por dónde y cómo se está moviendo Jamal Musiala en todo momento. Porque a nivel de pizarra, ¿tú por dónde crees que vamos a encontrar a Musiala? Lo típico de, justo antes de empezar el partido, Tuchel te lo va a colocar aquí. Hombre, yo diría que Tuchel va a optar probablemente por meter a Thomas Müller como segundo delantero, como media punta, y que va a utilizar a Musiala en banda izquierda. Ha habido muchos partidos en los que ha jugado Mathys Tel a la izquierda o Gnabry y ha puesto a Musiala como media punta. Es otra de las opciones. Es verdad que ha perdido un poquito de fuerza lo de Mathys Tel, que es un jugador que a mí me gusta mucho, que tiene 18 años, pero es verdad que tiene opciones Tuchel para mover la pizarra. Yo optaría por Thomas Müller sobre todo por el oficio que tiene. Es un jugador que tiene muchísima calidad, un jugador que sabe leer por dónde puede hacer daño, es un oportunista, es el futbolista que más se me asemeja a Raúl González Blanco de todos los que han surgido en los últimos años y es un futbolista que creo que puede aportar mucho, sobre todo en la escena mística, ¿no? De esos choques entre Bayern y Real Madrid, un jugador con oficio, un jugador con experiencia y creo que eso puede mover a Musiala a esa banda izquierda. Pero luego el movimiento, como te digo, ¿no? Va a ser muy variado. No se va a quedar en un jugador de banda, sino que va a ser un futbolista que sobre todo se mueva en la frontal, sobre todo sabiendo que el lateral va a ser o Guerreiro, que probablemente no lo vaya a ser, o Davis, que son dos jugadores que siempre suben la banda y siempre tienen esa presencia en profundidad. El tema de Musiala por banda izquierda, a mí lo que me preocupa es que está Lucas Vázquez en la ida, porque Carvajal está sancionado. Es verdad que la temporada de Lucas Vázquez es muy buena, está en un momento de forma extraordinario, pero no es Carvajal. Es decir, Eso es. el partido que hace Carvajal en Etihad es brutal a nivel defensivo. No ha hecho un solo partido malo Carvajal esta temporada. No, este año no, pero es que te frena a Grealish, que tiene una manera de jugar, y luego Sí. te frena a Doku, que tiene una manera totalmente distinta de jugar. Yo creo que ahí no tienes tú la sensación de que Tuchel, a lo mejor en ciertos contextos del partido, le puede pedir a Musiala, más que detectar el espacio que deje Harry Kane tal, castigar a Lucas Vázquez. Sí. Buscarle la espalda. Por eso te digo que creo que va a ser una labor mixta. Unas veces va a buscar la profundidad y buscar la espalda al lateral y otras va a intentar incomodar en esa zona intermedia que va a dejar libre Harry Kane. Y yo creo que es un poco la lectura que hace normalmente Musiala y como son todos sus partidos. Es un jugador que no se queda en un solo rol y eso yo creo que es algo fundamental para entender cómo ataca este Bayern de Múnich. Es un equipo que tiene muchas variables de ataque, que juega con jugadores que no se quedan en un rol determinado, en una zona determinada. Es verdad que practican a nivel ofensivo, sobre todo, un fútbol posicional, pero que luego tienen la posibilidad de extraer un poco de cada jugador sus habilidades más propicias y eso les hace moverse y tener cierta libertad en ataque. Algo pues que hemos visto, por ejemplo, en el Ajax de Ten Hag, ¿no? Que veíamos ese caos a nivel ofensivo. Tuchel permite ese caos en ciertas zonas, en este caso en la zona de finalización lo permite con bastante asiduidad y eso fomenta que jugadores como Musiala, jugadores como Sané, jugadores como Gnabry, jugadores como Müller tengan esa libertad para moverse y para intercambiar posiciones y eso es lo que puede incomodar sobre todo a la defensa del Real Madrid, que si bien es cierto que el Manchester City a mí me parece un equipo mucho más temible en lo ofensivo, por cómo ataca y por la calidad de sus jugadores, no tenía esa libertad asociativa que sí que va a tener el Bayern de Múnich a la hora de atacar. Por lo tanto, el Bayern te puede hacer daño de muchas formas, con menos calidad probablemente que el City, pero sí siendo un equipo muy difícil de leer
o muy difícil de interpretar en ese juego ofensivo. De hecho, justo cuando estabas diciendo esto de las maneras de atacar, tal, yo Ujú. pensaba que el Bayern no te somete igual que el City, que fueron, sobre todo en el Etihad, 45 minutos de martillo pilón, pero hay momentos pequeños, y esto es Arreones. histórico en el Ujú. Bayern, es decir, siempre ha sido así. Hay momentos que te atacan en oleadas, Sí. por dentro, por fuera, cargando el área tal. Yo creo que parte de la clave del Real Madrid a nivel defensivo va a estar en sobrevivir a esas oleadas que repito, esto es del Bayern de Ujú. toda la vida. Sobre todo en Alemania Absolutamente. hay momentos que te toca bajar al barro y sufrir. Nada que ver con lo del City. Y ya centrándonos en el Real Madrid, aquí hay un duelo que Tuchel, vamos Ujú. a ver cómo lo monta, porque yo creo que es el duelo más descompensado de toda la eliminatoria. Tú me has comentado antes, es verdad que Kimmich está haciendo una buena temporada cuando juega en el lateral tal, pero claro, desconozco el nivel de la Bundesliga, pero todavía no se ha medido a un Miura como Vinicius, que de hecho el único que lo ha sabido secar ha sido Kyle Walker en un 1 contra 1. Aquí puede sufrir muchísimo el Bayern. Claro, aquí hay varias cosas para empezar. La primera y más importante es que Kimmich no es lateral. La segunda es que la opción de poner un lateral natural del Bayern de Múnich tampoco es demasiado segura, porque es Mazraoui, que es un jugador que no ha contado durante toda. Es el jugador más utilizado en banda derecha en la Champions League, pero no es el jugador que típicamente ha jugado ahí durante toda la temporada, que ha sido Kimmich, que ha sido desplazado de nuevo desde el medio campo. Esto es una situación que obviamente le genera un problema al Bayern de Múnich que ya viene de años atrás, y es que no tiene un lateral derecho que les dé la suficiente confianza. Y esto obviamente en Bundesliga se puede pasar. En Champions League ya empiezas a tener problemas. Pero si es que además te enfrentas a un Real Madrid que carga esa banda izquierda, ya no solo con Vinicius, que ya de por sí es un talento muy difícil de parar en el 1 contra 1 y en velocidad, sino que además tienes el apoyo de un Jude Bellingham que sabemos que se apoya en esa banda izquierda, que genera triangulaciones y que sabemos que bueno, tienen esa capacidad para montar ataques desde un perfil izquierdo que va a ser muy importante. Por lo tanto, esa banda derecha del Bayern de Múnich ya genera desconfianza desde el principio. No es una banda derecha que digas, bueno, si tienen un buen día pueden frenar. Bueno, es que realmente tienen una opción de un defensa que no les da demasiadas garantías, que no ha sido el típicamente utilizado por Tuchel en esa posición, o tienes un medio centro reconvertido a lateral que ha tenido grandes épocas de éxito, pero que no está tampoco en su mejor momento. Ha hecho una buena temporada, pero ha tenido muchos problemas con Tuchel, es un jugador que está fuera de su posición, que sobre todo tiene importancia en el componente del Bayern desde una lectura de rol que no es típicamente la del lateral, que es incorporándose sobre todo al carril interior, dando profundidad al juego cuando hace falta, siendo un jugador que se involucra mucho en la creación. Con los deberes que va a tener pendientes con Vinicius y siendo además Vinicius normalmente el que estira el juego del Real Madrid, incluso cuando están en bloque bajo es él el que tira el desmarque para intentar la contra, va a tener muy difícil el Bayern para que Kimmich esté cómodo en ese contexto. Me sorprendería mucho que Kimmich fuera el único que intentara parar a Vinicius, por lo tanto, sí que pienso que puede ser recurrente que reciba las ayudas o bien del central, en este caso seguramente sea de Ligt, o bien del mediocentro que pueda hacer las veces de apoyo en esa banda derecha, que puede ser Laimer, que puede ser Pavlovic o el propio Goretzka, aunque juega más en el perfil izquierdo. Por lo tanto, vamos a ver probablemente una banda derecha del Bayern que va a sufrir y que va a tener que hacer muchas ayudas, y sabiendo además que el par de Kimmich en esa banda derecha va a ser Leroy Sané, es difícil que se involucre demasiado en la defensa. Por lo tanto, vamos a ver cómo soluciona el Bayern y cómo soluciona Tuchel la papeleta de tener que defender a Vinicius, que si ya de por sí es difícil, esa banda derecha les lleva dando guerra desde hace 2-3 años en Que Múnich. además, yo tengo la sensación, Ujú. desde la perspectiva madridista, de que Vinicius, en una eliminatoria en la que no tuvo tanta presencia ofensiva como otras veces, que es la del City, te deja 3 asistencias en esa eliminatoria, sin ser Sí. ese Vinicius demoledor que suele ser él. Mi sensación es que al Bayern, el Real Madrid, en los 2 partidos, le va a atacar más de lo que atacó al City. O sea, el Madrid va a tener muchas más situaciones de ataque que las que gozó ante el City. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino, Sí. es imposible, salvo que expulsen a alguien o tal, que el Real Madrid se pase 45 minutos metido en su área contra el Bayern. Es imposible. Entonces, es lo que tú comentas, ¿no? O sea, salvo que tenga un ajuste muy claro Tuchel, puede ser una noche pesadilla, porque el Real Madrid en eso es experto. O sea, si tiene que cargar descaradamente el juego sobre la izquierda y sobre Ujú.
si a las primeras 2 jugadas ve que Vinicius se va con cierta facilidad, es que el Real Madrid va a jugar a eso. O sea, que se me entienda, no va a jugar todo el rato por la banda izquierda, pero va a jugar a castigar esa zona. Yo creo que aquí tiene difícil solución por algo que vamos a tocar justo después, que es, vale, tú te centras con 2, incluso 3 jugadores sobre Vinicius, tienes a Bellingham por otro lado solo, y el factor Rodrigo, que tú me has vuelto a incidir en él después. De hecho, le he puesto parte 2 aquí abajo, porque en el partido de ida contra el City dijiste, cuidado con el factor Rodrigo, y fue decisivo. De hecho, luego en la vuelta también marcó él. Aquí Rodrigo, yo tengo la sensación, me lo vas a explicar tú ahora, porque esto es cosecha tuya, que es el que se puede beneficiar de todo este contexto y de que el Bayern tenga que preocuparse demasiado de Vinicius. Sí, mira, en el partido del otro día del Bayern con el Arsenal, hay una cosa que hace Tuchel que me parece bastante inteligente, que es intentar frenar de alguna manera el perfil fuerte del Arsenal en banda derecha, porque obviamente... Es Bukayo Saka con Odegaard todo el rato. Eso es. ¿Qué hace en esa ocasión? Pues prescinde de 2 jugadores que suelen ser importantes en materia defensiva, también lanzándose un poco hacia un sistema de juego que no es muy típico, que es poner a Guerreiro como extremo y poner a Masraoui como lateral izquierdo. Ya ha jugado mucho ahí, incluso en Marruecos, ¿no? Pero es algo que de alguna manera compensa el que puedas meter toda tu potencia defensiva o la mejor potencia defensiva que tú tienes en el perfil en el que te van a hacer daño. Esto se podría hacer pensando en la banda izquierda del Real Madrid, pero claro, volvemos otra vez a que Rodrigo es un perfil, que ya sabes que estoy enamorado yo del juego de Rodrigo, pero es que es un perfil que se adapta a cualquier circunstancia para intentar hacer daño. Es un jugador que te puede jugar como 10, que te puede jugar en zona de 3/4, alimentando la jugada ofensiva, siendo parte de la circulación e incluso te finaliza. Todo esto en carril interior. Pero es que puede aparecer por banda derecha, porque es un jugador que se asocia bien con Valverde, que suele ser el jugador que se apoya un poco en esas circunstancias de espacio y de libertad que le da normalmente no ser específicamente un extremo, pero tener esa posibilidad de profundizar. Es un futbolista que ya vimos en la ida contra el Manchester City que no tiene complejo a meterse en la izquierda y que además salen ciertas virtudes que no se ven normalmente durante la temporada porque es su banda precisamente prioritaria para poder ejercer ese 1 contra 1 que también tiene, esa velocidad que también tiene y sobre todo ese puntito de mirar a portería sin demasiados complejos. Es un futbolista que en cualquier zona te puede hacer daño. El problema es que donde creo que puede hacer daño Rodrigo en esta ocasión es precisamente a los centrales. Fíjate que hemos dicho que en el perfil izquierdo va a tener que ser muy importante la posición de De Ligt, que va a tener que hacer ayudas y apoyos a esa banda derecha con Kimmich o con Masraoui, elija el que elija. Pero es que el otro perfil probablemente sea Eric Dyer, un invento de Tuchel para poner la defensa sin ser eminentemente un central. Que era centrocampista en el Tottenham. Correcto. Para que la gente lo sepa. Correcto. Entonces, qué difícil va a ser leer las circunstancias que se pueden provocar cuando uno de tus centrales va a tener que hacer apoyos, porque un jugador como Vinicius va a estar picando al espacio continuamente y otro va a tener un poco la labor de intentar que no le busquen la espalda al compañero y de prevenir que le busquen la suya. Es que es muy difícil para un par de centrales que además están siendo gran parte de la problemática del Bayern esta temporada, junto con la base de la jugada. Va a ser muy difícil que puedan retener ya no solo a Rodrigo, sino también a Jude Bellingham, que sabemos que llega con bastante profundidad desde el carril interior. Son cosas que a mí me hacen pensar que Rodrigo puede tener otra vez su noche, que puede tener otra vez su día y que puede ser importante en la creación ofensiva. Quizá no veamos las virtudes expresadas en goles, como no vimos precisamente en la ida de un jugador como Vinicius, pero que puede ser muy importante para intentar descompensar del todo una defensa del Bayern de Múnich que quizá es su punto débil, ¿no? El movimiento en el que realmente se le puede hacer mucho daño a este Bayern y mucho daño a un equipo que, aunque ofensivamente, como digo, tiene muchas virtudes y tiene muchos jugadores que sí que estarían en el top 5 probablemente de grandes creadores en Europa, en defensa no veo ningún perfil que realmente sea diferencial. Claro, es que todos los análisis que leo tal hablan de que la defensa del Bayern es seguramente su punto más débil, que coincide justo con un equipo que ese tipo de historias las castiga muchísimo. Pero me he quedado con una cosa que has dicho, que es lo de la base de la jugada. El Real Madrid contra el City, quitando
momentos muy aislados, apostó por un bloque bajo clarísimo a nivel de presión, de hecho no fue a buscar nunca al City. ¿Tú te esperas lo contrario? Es decir, más en el Bernabéu, y dependiendo del contexto seguro que lo hacen, pero en Alemania momentos del Real Madrid ir a buscar al Bayern siendo consciente de que la salida de balón le está costando especialmente esta temporada, o Sí, diciendo, bueno, no, sin me van a duda. buscar a Harry Kane en balón largo porque les vamos a ahogar ahí, y Harry Kane eso sí que es especialista, claro. Sí, pero yo creo que el Real Madrid le puede salir muy bien el tener momentos en los que quieran morder arriba, porque obviamente el Bayern puede decir, claro, voy a buscar a Harry Kane en largo, ahora que el Madrid viene a buscarme, pero obviamente el Madrid, si es al espacio, tiene un arma como Rudiger, que para intentar medirse a Harry Kane en esas jugadas a la espalda de la defensa, tiene capacidad como para medirse con él. No estamos hablando de un jugador, obviamente Harry Kane es un jugador que tiene esa posibilidad, ¿no?, de hacer daño al espacio, pero no tiene la potencia en carrera que tiene Haaland. Ojo, ¿eh? O sea, Claro. hay que medirlo todo. Si Haaland tiene unas cosas, Harry Kane tiene otras, y la lectura que hemos hecho antes es casi más en posesión del Bayern, en un juego en el que el Bayern pueda ser el que lleve la voz cantante y que Harry Kane atraiga al defensa. Pero en una situación de contra, yo creo que al Real Madrid, quizá no durante todo el partido, ¿no?, para medir esfuerzos, pero sí que en ciertos tramos yo creo que le saldría muy bien ir a morder a la base de la jugada. Bien cuando el balón pase por Kimmich, que lo van a buscar si juegan esa banda derecha, o bien cuando el balón esté entre Goretzka, entre Laimer, no sé si jugará Pavlovic, pero sí me parece que puede ser ahí donde puede hacer daño al Real Madrid, sobre todo porque tiene jugadores que pueden ser muy intensos a nivel de presión, pueden ser jugadores que además interpreten muy bien y muy rápido hacia dónde tiene que ir la contra en cuanto se recupere el balón, por lo tanto se puede plantar en área rival con relativa facilidad. Por lo tanto, creo que es una posibilidad que el Real Madrid no debería desaprovechar. Y entonces, momento ya cumbre de la charla, ¿a quién vemos como favorito? Yo veo favorito al Real Madrid. En esta ocasión, bueno, ya dije en la anterior que veía como favorito al Manchester City. Creo que la eliminatoria nos demostró que no siempre las cosas salen como nos está diciendo incluso el partido en muchos tramos. Pero la realidad es que este Real Madrid es superior al Bayern. Es superior por plantilla, es superior en individualidades y es superior incluso en abanico de posibilidades a nivel ofensivo y defensivo. El Bayern tiene carencias, tiene muchos problemas esta temporada. Es verdad que hay un componente de mentalidad importante también que tener en cuenta, que es que se agarran probablemente a este título como única salvación de una temporada que va a ser horrenda en lo histórico. Va a ser el nombre de Tuchel el que se recuerde cuando se hable de una Bundesliga perdida, cuando se llevaban encadenando 11 títulos alemanes seguidos. Por lo tanto, creo que esta Champions League va a ser una Champions League muy recordada si realmente se logran plantar en la final. Por lo tanto, ese componente de mentalidad va a ser importante, pero a título futbolístico, que es a lo que nos estamos ocupando y mirando un poco la pizarra, a mí me parece que el Real Madrid es favorito para esta eliminatoria y, por supuesto, también para el partido de ida. O sea que un 90-10, ¿no? ¿Le das de porcentaje? En porcentajes te manejas tú mucho mejor que yo. Yo le daría probablemente un 40-60 a favor del Real Madrid. Ah, pues mira, es el que yo estaba pensando. Creo que es favorito el Madrid, pero que no nos volvamos ni mucho menos locos. No, no, no. Estás en Incluso, semifinales de la Champions. claro, claro. Incluso Y siendo que un igual que tiene poquito carencias positivo, ¿eh? atrás, también Sí, tiene sí. dinamita arriba que, como hemos hablado al principio, casi, ¿no? Cuando te Sí, toquen sí. los arreones estos del Bayern, si sobrevives, muy bien, tendrás mucho trabajo hecho, pero hay mucha gente que se queda en el camino, entonces hay que tener cuidado. Y sí, la vuelta es en el Bernabéu, pero tampoco conviene tomarse a paripé. El partido de ida, doy por hecho que el Madrid no lo va a hacer. El Madrid ya, cuando llega a estas instancias, es un equipo bastante fiable. Y vamos a acabar con la otra eliminatoria. Estos ya se conocen, ya han jugado entre ellos. Yo el último recuerdo que tengo es si el PSG está atinado, le mete 7 al Borussia Dortmund. Me gustó el PSG en Montjuic. Te diría que ya me gustó antes de la expulsión de Araujo. Creo que, bueno, iba a decir, salía por el Barça, no le quedaba otra, o sea, tenía que remontar la eliminatoria, pero le vi unos ajustes bastante lógicos a Luis Enrique con el tema de Zaire Emery, evidentemente a Kraft, que no es ninguna joya a nivel defensivo, pero sí aporta mucho más que lo que aporta Marquinhos como lateral. Yo aquí sí te digo, al igual que te dije con el Barça, el factor Mbappé para mí es una ventaja muy grande para el Sí. que la tiene. Jugándose la vuelta en París también, veo una eliminatoria Mm. bastante decantada hacia el lado parisino.
Sí, sí, me pasa lo mismo. Fíjate que yo en la última vez que me invitaste, yo hablaba del favoritismo del Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Creo que tampoco me equivocaba en ese sentido, pero la realidad nos puede decir cosas que no nos esperamos. Y este Borussia Dortmund, sobre todo en casa, es un equipo que te pone en dificultades, que es capaz de dar un pasito adelante. Sobre todo cambió, más allá de lo que es el muro amarillo, ¿no?, de Signal Iduna Park, sobre todo yo creo que te limita el haber tenido un jugador como Julian Brandt que tuvo la libertad absoluta de manejarse en tres cuartos. Pero todo esto, todo el debate, todo lo que podamos hablar sobre la defensa del Borussia Dortmund, sobre cómo compone ese tejido ofensivo ahora muy apoyado en Jadon Sancho, un jugador muy importante esta temporada para el Dortmund, todo esto se acaba si Mbappé tiene una eliminatoria como el partido de vuelta que vimos precisamente contra el Barça en Montjuic. Es verdad que para mí no es el mejor jugador del Paris Saint-Germain en ninguno de los dos partidos, No. pero fue un jugador fundamental para poder llevarse esa eliminatoria. Fue un jugador importante para que el Paris Saint-Germain viera que tenía un jugador diferencial en el campo y que podía marcar esa diferencia continuamente. Por lo tanto, creo que va a estar otra vez, ¿no?, en las manos del Paris Saint-Germain el poder estar en la final. Creo que en esta eliminatoria quizá mucho más de lo que podríamos haber visto si fuera contra el Atlético de Madrid. Esa es mi sensación. Y probablemente creo que Kylian Mbappé volverá a ser clave, ¿no?, para intentar hacerle daño sobre todo al Borussia Dortmund en su casa. Creo que si esta eliminatoria, si este partido de ida se decanta muy favorablemente al lado parisino, va a haber poco que se pueda decir en Francia, en París. Por lo tanto, creo que es una circunstancia bastante clara, ¿no?, que el Paris Saint-Germain es favorito. Hombre, es que además el Dortmund, que encajó 4 goles, ¿no?, en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, es un equipo que se expone No, muchísimo. Es defensivamente, divertido. sí, Para el espectador es divertido ver, pero claro, si contra el Atlético de Madrid te cuesta porque defiendes al espacio a Morata, a Griezmann tal, como dejes estos espacios ante Mbappé, claro. es que estás perdido. Claro, luego además tiene la participación de dos jugadores, los laterales, tanto Madsen como Ryerson, son futbolistas que se incorporan bastante al ataque, que tienen la posibilidad además de que Slotterbeck sea jugador para iniciar un poco el juego. Por lo tanto, el Borussia Dortmund siempre da el pasito adelante, siempre tiene esa posibilidad o la necesidad de que el balón vaya rápido a Savitzer, al propio Brandt, a que llegue a zonas en las que Jadon Sancho se puede involucrar en crear la jugada. Por lo tanto, necesitan ese pasito adelante y eso lo puede aprovechar muy bien el Paris Saint-Germain. Primero porque no creo que el Paris Saint-Germain a nivel de mediocampo, gracias a Vitinha, gracias a Zaire Emery, no creo que vaya a darles la facilidad que le dieron, en este caso al Atlético de Madrid, al Borussia Dortmund en el partido de vuelta. Creo que el Borussia Dortmund, más allá de sus errores, más allá de sus problemas, si le das la libertad para crear en zona de tres cuartos, te puede generar muchos problemas y eso yo creo que el Paris Saint-Germain, primero, lo conoce perfectamente, segundo, tiene armas como para fortalecerse como no hizo el Atlético de Madrid y da la sensación de que en todos los ámbitos ese pasito adelante que necesita el Borussia Dortmund para hacerse fuerte en campo contrario le vienen muy mal para defender la velocidad y la búsqueda de espacios que va a tener el Paris Saint-Germain, sobre todo a través de la figura de Kylian Mbappé. Aquí un 60-40 no, aquí un poquito más, ¿no? Aquí un poquito más. Yo me iría al 30-70 por ser, bueno, por darle un valor, ¿no?, a un Borussia Dortmund que contra todo pronóstico, primero fue líder de grupo del grupo de la muerte y luego Sí. además no solo eso, sino que además ha eliminado tanto al PSV, que a mí me pareció mejor en la ida, como al Atlético de Madrid, que me parecía claro que podía estar en semifinales. Por lo tanto, hay que darle el beneficio de la duda como un mínimo al Borussia Dortmund, pero creo que el 30-70 se lo da sobre todo el tener una figura como Kylian Mbappé pudiendo luchar por el equipo parisino. Yo llevo meses con esta pedrada de que el destino nos tiene preparado un Real Madrid-Mbappé en la final, último partido Mbappé con el PSG, tal. O sea, es que sería muy dado del señor fútbol a liarnos una de estas. Pero bueno, ya veremos. Ojalá por lo menos el Madrid que esté. Oye, Miguel, creo que ha quedado buena charla, ¿eh? Ha quedado una charla Estás futbolera. de resaca, pero has funcionado bien, quiero decir. No, no mucha resaca, ¿eh? No, me comporté, me guardé prontito. Sí que les dejé por ahí, ¿eh? Todavía de jarana.
No sé lo que duraron. Tengo pendiente ponerle un mensajito ahora a don Pepe Rodríguez, pero veremos. Claro que la gente, estamos hablando como si la gente lo supiera. Estuviste en un evento que organizó Pepe Brasín, que la gente lo conocerá más por delantera RIP, con Iñaki Angulo tal. Sí, señor. Se dio la manta a la cabeza, le dio la de Dios ahí en Madrid, allí que te fuiste. Y claro, o sea que la noche para algunos fue larga, ¿no? Yo me fui a las 9:30 y no tenían De la previsión de mañana. irse. No, De la a mañana. las 9, no, a las 9:30 de la noche y no tenían Ah. previsión de irse, pero tengo que decir que las 9:30 de la noche era la sobremesa de la comida. O sea, Ya, es por que lo Pepe es muy tanto, dado de eso. Yo me di cuenta la primera vez que comí con él, que dije: "Joder, la sobremesa, cómo se nos ha ido", ¿no? sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que yo te dije, yo creo que me resguardaré pronto a las 6 o así, me quiero ir? Sí, Bueno, sí, sí, sí. No ahí lo hablando cumplí, de no fútbol, porque no ahí se habla de no pude fútbol cumplir. Sí, sí, toda la sí, tarde. sí. Y de NFL un poco, ¿no? Te verías un poco. De NFL hablar un poco, pero sí que es verdad que ahí estuve con varias personas que son mucho más polideportivas que yo, que es cualquiera, porque yo Sí, no efectivamente. manejo mucho de otros A deportes. ti te sacan de un saque de esquina y ya te vuelves loco, ¿eh? Sí, sí, no, yo no entiendo absolutamente nada. Estuvieron hablando de Nadal, estuvieron hablando de música de los 80. Bueno, eran unas cosas maravillosas. Yo estaba mirando a ver cómo iba el Leverkusen, tengo que decir eso. Ahí está, cada uno a lo suyo. Bueno, Miguel, ha sido un placer. Ya te voy avisando para el domingo que viene a Hecho. ver cómo están las semifinales en la vuelta. Y nada, la gente, ya lo hemos dicho al principio, al canal de Miguel, que hay contenido de sobra esta semana. Y no, un placer, Miguel. Muchas gracias. Un placer como siempre, Guillo. Un abrazo. Un abrazo.